porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el enemigo de las almas, Satanás. No vendrá la apostasía sin que antes el enemigo de las almas se manifieste. El enemigo de las almas para destruir o para apoderarse de cosas que él desea, que él quiere. El enemigo de las almas comienza poco a poco bajo astucia. El enemigo de las almas es astuto. El enemigo de las almas es ángel de luz. Nos dice la palabra que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Dice la palabra del Señor en el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí podemos ver cómo nos aclara la palabra del Señor, que no tan solo este se revela y se deja ver, este se sienta en el templo del Señor haciéndose pasar por Dios. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos proféticos donde el mundo mismo revela que el Señor está a la puerta. Voy a compartir, como decía anteriormente, Apocalipsis 1, verso 7, donde nos dice la palabra del Señor: he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. La palabra nos dice que el Señor viene en una nube y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí. Amén. Nos dice la palabra del Señor que Dios viene en una nube y que todo ojo le verá. Y que todo aquel que traspasó, todos los que traspasaron los linajes de la tierra van a hacer lamentación por el sí. Amén. Vamos rapidito a buscar el significado por la palabra de traspasaron. Esto es ceder favor a otro, ceder el derecho o dominio de una cosa o transgredir, violar una ley. Ceder a otro el favor o el derecho de una cosa. Ceder el dominio, transgredir, violar una ley. Volvemos a la palabra. El Señor dice que va a haber lamentación por el sí. Amén. ¿Y qué significa amén? Sabemos que amén significa así sea. Por esta palabra va a haber lamentación, dice la palabra del Señor. Porque se traspasó, nos dice la palabra del Señor. Se traspasaron los linajes de la tierra y por esto van a haber lamentaciones por el sí. Amén. Habrán lamentaciones porque se tomó el dominio. El hombre tomó la autoridad y le cedió a otro esta autoridad. Sabemos y conocemos que la autoridad es la palabra del Señor. La autoridad es Dios, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor es la que manda, es la que guía, es la que afirma.
transgresión, ceder el favor a otro, darle el permiso a otra persona, darle el derecho, darle el dominio de una cosa, transgredir y violar una ley. ¿Qué ley? La ley que nos trae la palabra del Señor. Habrá lamentación por el sí. Amén, nos dice la palabra. Ahora voy a compartir varios versículos de la palabra que nos revelan claramente y nos conectan con el versículo de Apocalipsis 1:7 que estamos leyendo. Vamos a Daniel 9:11, rapidito, donde nos dice la palabra del Señor que todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Lo voy a volver a repetir, porque contra él pecamos. Vamos a Jeremías, donde nos dice la palabra del Señor en Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado al efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Dios es claro en su palabra cuando dice que se dividió. ¿Qué es dividir? Dios dice que dividieron el becerro. Dividieron el becerro. ¿Cómo dividieron el becerro? Sabemos que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. A un corazón humillado Dios no lo desprecia. Este es el sacrificio hoy del Señor. Pero ¿de qué becerro nos habla el Señor? Nos habla del sacrificio. ¿Cuáles eran los sacrificios que Jeroboam llevaba al Señor? Eran los sacrificios hechos por manos de hombre. De este becerro es que Dios nos habla en la palabra. Dividieron el becerro. Traspasaron mi pacto. No lo han llevado al efecto por el cual la palabra quiere que estos lleven mi ley. No han llevado al efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Dios es claro en su palabra cuando dice que no obedecieron su ley, su palabra. Dios viene en una nube y pedirá cuentas, dice la palabra del Señor, y habrá lamentaciones por el sí. Amén.